Muy buenos días, tengan todos ustedes, amados hermanos y amigos que a esta hora se conectan a través del canal de YouTube para hacer parte de esta reunión virtual de adoración y exposición de la palabra del Señor. Quiero invitarles que el día de hoy comencemos orando y colocando en las manos del Señor este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y para eso quiero invitar a todas las personas que en este momento están con usted allí en su casa, que por favor se reúnan y todos podamos estar en una misma intención, en un mismo espíritu, con el mismo ánimo de querer alabar y exaltar el nombre del Señor ahora a través de la predicación de la palabra de Dios. Tomen asiento allí en el lugar donde se encuentran y oremos. Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con toda la debilidad, Señor, y con toda la fragilidad que nos asiste como seres humanos. Conoces la fragilidad de nuestra mente, de nuestras emociones, nuestra fragilidad física, Señor. Y al día de hoy, Señor bendito, nuestra oración no es siquiera que quites de nosotros, Señor, esas fragilidades, esos quebrantos, esas dolencias, Señor, sino nuestra oración, Padre Celestial, es que tu poder, Señor, se perfeccione en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestras debilidades, en medio de todo quebranto, Señor, en medio de lo que nosotros mismos no podemos hacer, Señor. Pedimos que tú te glorifiques y exaltes tu nombre, Señor, haciendo que todo lo que nosotros hagamos, Dios, en el trabajo, en el estudio, en la familia, Señor, en el ministerio, en la obra tuya, Señor, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. De nuevo, mis amados hermanos y amigos, una bienvenida muy cálida, muy especial para cada uno de ustedes. Seguimos adelante en esta serie que hemos venido desarrollando a lo largo del Evangelio de Juan. El día de hoy nos aproximamos al capítulo número 12, versículos 1 al 11. Esta será la porción en la cual estaremos meditando y reflexionando el día de hoy. ¿Qué tal si por favor abre su Biblia y se dispone a seguir esta lectura allí con todos los suyos? Dice la palabra del Señor. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Amén. Esta porción de la palabra del Señor es una porción que está llena de olor. Ya solamente con la lectura nos habremos dado cuenta que el texto habla de un olor fragante, pero no es el único aroma, no es el único olor que aparece en el texto que estamos estudiando. Hay olor también a mezquindad, hay olor a curiosidad morbosa o curiosidad mórbida, y hay también un tremendo aroma a muerte en el pasaje que estamos por leer. El título que le he dado a esta enseñanza, a esta predicación el día de hoy, es Jesús nuestro Dios, sacrificio de olor fragante.
Y a modo de una muy breve introducción, quisiera puntualizar dos cosas. La primera de ellas es que a la hora de acercarnos a esta porción de la palabra del Señor, debiéramos tener presente todo el libro de Levítico. Es decir, para la interpretación y para la correcta aplicación a nuestra vida de esta porción de la Escritura, de esta porción del Evangelio de Juan, debiésemos tener presente todo el libro de Levítico, ya que ese libro nos ofrece a nosotros el contexto y el fundamento de lo que mismo se está desarrollando a lo largo de esta porción del Evangelio. En segundo lugar, al leer el Evangelio de Juan no podemos perder de vista en ningún momento que el escritor del Evangelio utilizó la cronología, es decir, el calendario hebreo con todas sus festividades como un método para guiarnos paso a paso en todos los sucesos que venían acaeciéndose en la vida y en el ministerio público de Jesús. De manera que resulta sumamente importante tener en cuenta tanto el libro de Levítico como el calendario hebreo, como las pautas que van a ser importantes para nosotros a la hora de acercarnos al texto, a la hora de interpretarlo y a la hora de hacer una correcta interpretación de esta palabra del Señor a nuestra vida, una correcta aplicación, perdón. ¿Qué tal si vamos entonces adelante en el estudio de esta porción de la palabra? Hemos dicho que Jesús, nuestro Dios, es el olor de sacrificio o el sacrificio de olor fragante delante del Señor. Y como un primer punto para desarrollar en esta enseñanza, quisiera invitarles a considerar un contraste entre la adoración sincera y la mezquindad. Y esto está en los versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús, los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Varias cosas para señalar entonces en estos versos. En primer lugar, en el versículo 1, Juan, como les decía hace un momento, nos ubica a través de la cronología y a través de todo el calendario de festividades hebreas para que sepamos en qué punto del ministerio público de Jesús estamos. El texto dice 6 días antes de la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua es obligatoria cada año, ¿verdad? Y esa celebración de la Pascua, así como la celebración de la fiesta de los tabernáculos, implica movilización de muchísimas gentes, de todo Israel y de muchas regiones del mundo. Los judíos que están dispersos alrededor de todo el mundo, en muchas ocasiones viajan hasta Jerusalén, viajan hasta la ciudad de David para llevar a cabo esta celebración. Vale la pena puntualizar aquí que es a partir de ese método de ubicación que Juan nos proporciona que podemos nosotros afirmar que el ministerio público de Jesús se llevó a cabo en un lapso de aproximadamente 3 años. ¿Por qué razón? Porque si la Pascua se celebra una vez al año, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 23, se registra la primera Pascua. La segunda Pascua se registra en el capítulo 6, versículo 4, y la tercera Pascua, que es la que estamos a punto de celebrar, según Juan, está registrada en el capítulo 13, versículo 1. Esta porción de la palabra del Señor nos dice que faltaban 6 días, es decir, aproximadamente una semana, para celebrar esa última Pascua en el ministerio público de Jesús. Y esa última Pascua implica también
que estamos a puertas del sacrificio vicarial, del sacrificio redentor y del sacrificio salvífico de Cristo a favor de todos los que son de su Padre Celestial. Entonces, noten ustedes que esta es la manera como Juan nos ubica en tiempo y de alguna manera nos ubica también en espacio, afirmando que en esos días previos a la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania. El capítulo inmediatamente anterior de Juan es donde se encuentra contenida la resurrección de Lázaro que ocurrió en Betania. Ahora Jesús regresa a ese lugar, regresa a la casa de Lázaro, pero ya no para resucitar a nadie, sino para festejar, porque dice el texto que toda la familia de Lázaro, María, Marta y Lázaro, por supuesto, han preparado un banquete en honor a Jesús. Y esto habla precisamente de la manera abundante, de la manera tan sincera como esta familia quiere honrar y quiere agradecer a Jesús por haber obrado semejante milagro, de semejantes proporciones también, que es la resurrección de Lázaro, después de 4 días de estar enterrado, ya cuando todas las esperanzas se habían perdido. ¿Ve? Entonces note que Jesús está llegando a este poblado, a Betania, cerca de Jerusalén, para festejar, para celebrar y para ser homenajeado por la familia del recientemente resucitado, de Lázaro. Ahora, mientras está ocurriendo todo este festejo, toda esta celebración, en medio de todo esto ocurre un evento de exuberante adoración y tiene que ver con María, la hermana de Lázaro. Dice el texto en el versículo 3 que María tomó un frasco con casi medio litro de perfume hecho con esencia de nardo. Es una esencia costosísima que luego va a ser Judas Iscariote el que nos va a ayudar a tasar el valor aproximado de ese perfume. Se habla más o menos del salario de un año de un empleado o de un trabajador, de un jornalero promedio. El trabajo de todo un año estaba invertido en ese perfume. Y quiero invitarles a observar lo siguiente. En una celebración donde Jesús es el invitado especial, en una celebración donde la familia de Lázaro quiere honrar y exaltar a Jesús, María se quita, digamos, las vestimentas de anfitriona, se quita las vestimentas de dueña de casa para colocarse ahora las vestimentas del siervo de más baja categoría, que era el encargado de lavar los pies de los invitados. Eso mismo es lo que está haciendo María en este pasaje, y por eso hablamos de una adoración sincera versus la mezquindad, porque la adoración sincera es la que está encarnando en este momento María, colocando no solamente perfume, sino colocando toda su vida a los pies de Cristo. Dice el texto que ella ungió los pies de Jesús. La costumbre era que los anfitriones disponían de un siervo con agua y con recipientes para lavar los pies de sus invitados. Aquí no hay un siervo, está la misma dueña de casa, la misma anfitriona del banquete, colocándose en esa posición. Y ahora en lugar de agua está vertiendo sobre los pies de Jesús un perfume de altísimo valor, al punto que dice el texto que toda la casa se impregnó, toda la casa se llenó del olor de este perfume. Y no contenta con tener semejante acto de exuberante adoración, ahora toma sus cabellos como toalla para enjugar, para secar los pies de Jesús. Y nótese que en muchos momentos y a través de muchas predicaciones y de muchas enseñanzas, el énfasis o el acento se pone sobre el perfume costoso. Y si bien esto es exuberante, esto es fuera de serie, que una mujer decida derramar esa cantidad de perfume y de esa calidad de perfume a los pies de alguien, no es menos importante que su vida
realmente en lo que está siendo puesto a los pies de Cristo. Y ahí es donde nosotros debiéramos detenernos. Cuando estudiamos el capítulo 4 de Juan, donde Jesús le enseña a la mujer samaritana acerca de la verdadera adoración, necesitamos recordar que la verdadera adoración, en primer lugar, tiene la atención puesta en la persona a la que se adora. En otras palabras, yo no puedo adorar a quien no conozco. Y el texto aquí está volviendo a tomar ese mismo matiz. Para poder adorar a alguien, yo necesito conocer a ese alguien. Y recuerden ustedes el estrecho vínculo de amistad que existe entre Marta, María, Lázaro y Jesús, al punto que cuando ellas mandan a buscar a Jesús para que venga en auxilio de su hermano Lázaro, les dice: Maestro, el que amas está enfermo. Hay un vínculo especial, hay un vínculo de una amistad estrecha. Luego, en esa amistad podemos hablar de un conocimiento también. Y es en medio de ese conocimiento donde la verdadera adoración adquiere sentido. Cuando yo conozco la persona a la que estoy adorando, entonces esa adoración tiene sentido. Pero en segundo lugar, si recordamos también el contenido del capítulo 4 de Juan, recuerden que dice Jesús: el Padre está buscando adoradores, no adoración. La adoración Dios ya la tiene por sí mismo a través de todas las cohortes de ángeles celestiales que le acompañan en el cielo. Y pudiéramos decir que es una adoración excelsa, de la mejor calidad, porque los ángeles le obedecen de una manera perfecta, los ángeles le cantan de una manera perfecta y los ángeles hacen toda la voluntad del Señor de una manera perfecta, como aquí en la tierra no lo hacemos. Entonces note que si vamos a hablar de adoración, Dios ya la tiene toda. Entonces Dios no está buscando adoración, más bien dice el texto, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De donde entonces nosotros podemos extraer que el segundo elemento importante en la verdadera adoración es el adorador. Lo primero es el adorado, es decir, Dios, ahora es el adorador. Y ese adorador es importante a la luz de su vida de obediencia, a la luz de su vida de consagración, a la luz de su vida de santidad. Entonces, de nuevo, es más importante lo que somos que lo que hacemos. Lo que somos es lo que determina el valor de nuestras acciones. En ese sentido, María como amiga cercana, María como esa amiga que conoce a Jesús, ahora está ocupando el papel de siervo. Y ese siervo de baja categoría, de bajo nivel, que era el encargado de lavar los pies de los invitados, ahora María está tomando ese lugar. Y en ese sentido, la adoración de María hace que el olor del perfume palidezca, porque resulta mucho más importante la vida de una persona rendida a los pies del Maestro que el valor del perfume que fue derramado. En ese orden de ideas, nosotros no podemos desviar la atención hacia el perfume, porque ocurre que lo de más valor que está siendo derramado a los pies del Maestro es la vida de María. Y al día de hoy, nosotros debiéramos redireccionar nuestros enfoques a la hora de adorar al Señor, porque Dios no está buscando nuestra adoración. Dios está buscando adoradores. En otras palabras, Dios está buscando que su vida y la mía sean la verdadera adoración, o como diría Pablo en un capítulo y en un texto que constantemente citamos en Romanos 12, 1 y 2, la verdadera adoración, el verdadero culto racional a Dios es nuestra vida rendida a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, note que es la vida nuestra la que debiera convertirse en una adoración genuina de olor agradable delante de Dios. Y en este punto vale la pena autoexaminarnos para preguntarnos qué aroma tiene nuestra vida delante de Dios.
¿Qué aroma tiene nuestra vida a la luz de nuestros actos privados y nuestros actos públicos? ¿Cómo es nuestra vida si se tratara de una ofrenda de adoración? Si fuera nuestra vida la que se estuviese derramando como ese perfume, ¿qué aroma sería el que llenaría esta habitación? ¿Sería un olor fragante o sería un olor pestilente? ¿Qué clase de aroma tiene nuestra vida delante del Señor? Ahora note que en medio de toda esta adoración sincera, de toda esta adoración que luego se convertirá en una acción profética, según las palabras del mismo Jesús, aparece la mezquindad, representada ahora en la persona de Judas Iscariote. Y tenemos aquí un contraste marcadísimo, un contraste muy evidente entre el aroma fragante del perfume, el aroma fragante de la vida de María a los pies de Cristo, versus la actitud mezquina de Judas Iscariote. Dice el verso 4, cuando Judas Iscariote, el discípulo que lo traicionaría, vio esta acción, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Mejor hubiese sido venderlo para dar el dinero a los pobres. Quiero detenerme en este punto para señalar algo, y es la facilidad con la cual la mezquindad se puede adornar y se puede vestir de falsa piedad. Al día de hoy, muchas personas que tienen aparentes gestos de bondad, aparentes gestos de misericordia, realmente si escarbamos un poco en sus motivaciones reales, en sus motivaciones originales, pudiéramos llegar a notar que son personas con un corazón sumamente mezquino, sumamente ególatra, sumamente egoísta, pero que tienen alrededor suyo un andamiaje también montado de falsa piedad, de falsa adoración, de falsa devoción al Señor, que resulta sumamente difícil llegar a identificar esto. Pero noten la manera como Juan abre para nosotros la actitud de Judas al decir: no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y ya Juan se ha desparpajado a decirnos quién es Judas. En primer lugar, es el discípulo que pronto traicionaría a Jesús. Y esto lo está uniendo con la afirmación que comenzó señalando en el versículo 1, donde dice: 6 días antes que comenzara la celebración de la Pascua. Es decir, estamos en las postrimerías del ministerio público de Jesús y estamos a puertas de introducirnos en la gloria de Cristo manifestada en la pasión, la muerte y la resurrección. De esa manera dice, Judas es el discípulo que pronto lo traicionaría. Entonces es un traidor, es una persona que va a vender a Jesús por dinero, y es una persona que es un ladrón. Era el encargado de manejar la bolsa de los recursos de los discípulos, pero con cierta frecuencia, dice Juan, robaba de ahí para quedarse con ese dinero. Entonces noten que Judas está colocando como mampara, está colocando como una apariencia su intención de querer ayudar a los pobres, cuando realmente lo que quiere es sustraerse ese dinero para quedárselo. Entonces miren ustedes cómo la mezquindad de Judas se pone en franco contraste, en franca oposición a la conducta y a la adoración sincera, limpia y pudiéramos decir ingenua de María. Esta mujer está queriendo honrar a Jesús en el contexto de un banquete de homenaje para el Maestro, versus Judas, que está queriendo robar. No está queriendo dar, no está queriendo entregar, está queriendo robar. Pero de nuevo, la apariencia que tiene es la de alguien que quiere ayudar a los pobres. En ese primer paquete de versículos, los versículos 1 al 6, entonces tenemos este franco y marcado contraste.
En segundo lugar, en los versículos 7 al 8, vamos a encontrar la manera como Jesús interpreta el acto de adoración de María. Versículo 7 dice de la siguiente manera: Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Les decía en la nota introductoria de este sermón que al aproximarnos a esta porción de la palabra debemos tener en cuenta el libro de Levítico. Al aproximarnos al libro de Levítico para poder interpretar de manera correcta esta porción del Evangelio de Juan, hemos de notar que en sus primeros capítulos, en los primeros 5 capítulos del libro de Levítico, está contenida toda la instrucción de cómo Dios demanda ser adorado a través de 5 sacrificios o de 5 ofrendas que tienen el propósito de exaltar el nombre de Dios. Las 3 primeras se las llama ofrendas porque son voluntarias y son llamadas el holocausto, la oblación y las ofrendas de paz. Estas ofrendas son libres de que el oferente pueda realizarlas en cualquier momento del año y conforme su corazón o su conciencia o su comunión con Dios se lo dicte. En cambio, las 2 siguientes, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa, son obligatorias y tienen estipuladas unas fechas, unos momentos, unos lugares para poder realizar estos sacrificios. Estos 2 últimos, sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa, también se los conoce como sacrificios de olor fragante delante del Señor. Ahora digo esto porque todo el texto nos ha introducido a nosotros en un contexto de olor fragante, el perfume de nardo y la vida de María. También hemos hablado de un olor pestilente, un olor fétido, que es la actitud mezquina de Judas. Pero ahora Jesús está diciéndole a Judas: deja a la mujer en paz, deja a María en paz, porque todo esto ella lo está haciendo en preparación para mi entierro. Y de esta manera Jesús se está identificando a sí mismo con el sacrificio por el pecado y con el sacrificio por la culpa. Jesús está diciendo de esta manera que Él mismo es el sacrificio. Y esto no es una idea sacada de los cabellos, ya que en el primer capítulo de Juan se nos identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa fue la manera como Juan el Bautista presentó a Jesús ante las multitudes cuando lo vio venir. Y lo primero que el Bautista dice acerca de Jesús es: miren todos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa alusión al Cordero es la misma alusión a la Pascua. Recuerden ustedes que la Pascua se celebra sacrificando un cordero sin mancha, sin defecto alguno, para que todos los de la casa pudiesen participar de ese banquete que recuerda la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto a una vida de libertad que los conduciría a la tierra prometida. Entonces, noten ustedes, amados hermanos, que con esto Jesús se está identificando él mismo como el sacrificio de olor fragante. Está diciendo: yo soy el Cordero de Dios que da la vida por el mundo, pero por otro lado está diciendo: yo soy el sacrificio requerido por Dios para volver a poner al pueblo en comunión con el Dios Santo. Yo soy el sacerdote que ofrece el sacrificio, pero yo mismo soy el sacrificio. Y esto nosotros lo entendemos también cuando leemos la carta a los Hebreos, y a través de esta carta el escritor nos dice: Jesús es el más excelente de los sumos sacerdotes. Por encima de Jesús no hay nadie. Pero también se dice en la carta a los Hebreos que Jesús ofreció el más excelente y el único sacrificio que habría de ofrecerse una sola vez
para el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la ofrenda de expiación, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa se ofrecía periódicamente, vez tras vez. Habría que sacrificar animales, habría que sacrificar corderos, habría que sacrificar ovejas, pero ahora en la persona de Cristo Jesús, Él se dio una sola vez y para siempre, porque la sangre de Cristo Jesús por fin satisfizo la ira justa del Dios Santo. En ese sacrificio quedó completamente resuelto el perdón para todos los escogidos de Dios, el perdón para toda la iglesia de Dios, el perdón para todos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen suyos. De esa manera nosotros vamos a encontrar que Jesús se identifica plenamente con ese sacrificio. Y ahora la manera magistral como Jesús le quita el vestidito de falsa piedad a Judas es la siguiente: siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En otras palabras, Judas, si usted quiere hacer obras de misericordia a favor de los pobres, tranquilo, siempre los van a tener con ustedes. Siempre habrá pobres. Y eso incluso para nosotros como Iglesia de Cristo es un recordatorio de que siempre vamos a tener hermanos en la fe, personas cercanas, amigos, vecinos, a los cuales les vamos a poder servir siempre, porque siempre habrá personas que estén en mejores condiciones que nosotros y personas que estén en peores condiciones que nosotros. Y en cualquiera de los casos estamos todos llamados a ayudar y a dar a los necesitados. Sin embargo, la motivación fuerte que Judas tenía no era esa. Y por eso Jesús dice, pero a mí no siempre me tendrán. Y de nuevo, Jesús convierte la adoración que María le estaba dando, es decir, el derramamiento de este casi medio litro de perfume, el secar sus pies con el cabello, Jesús lo convierte en un acto profético que anticipa su muerte. Y por eso Jesús insiste con esto, a mí no siempre me tendrán. Y con esto quiero decir lo siguiente, mis amados hermanos, a Dios no lo adoramos cuando a nosotros nos da la gana. A Dios no lo adoramos cuando a nosotros nos place. A Dios lo adoramos cuando Dios determina ser adorado. En el Antiguo Testamento había unos días, unas fechas y un lugar específico donde Dios demandaba ser adorado. Pero ahora en el Nuevo Testamento es en todo tiempo, en todo lugar y en medio de toda circunstancia donde Dios demanda ser adorado. Para las personas que tienen la tendencia a pensar que la instrucción o la ley del Antiguo Testamento era mucho más pesada que la gracia, quiero invitarle a pensar de esta manera. La ley proponía días, proponía fechas y lugares específicos para adorar a Dios. La gracia, en cambio, nos dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo y Él es un residente que nunca se va de nosotros, entonces estamos llamados para adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Y en ese sentido, usted y yo no escogemos cuándo adorar a Dios. Es Dios el que ya determinó cuándo quiere ser adorado. Y en ese sentido, el reto es que nuestra vida pueda convertirse en un sacrificio vivo de olor santo y de olor agradable delante de Dios. En tercer lugar, vamos a encontrar en este pasaje un tercer aroma que pudiéramos decir es mucho más pestilente, mucho más fétido que el aroma mismo de la mezquindad de Judas. Si bien la actitud de Judas no es agradable, no es simpática, vamos a encontrarnos a otras personas que exhiben todavía una conducta mucho más reprochable. Versículos 9 al 11 dice la palabra del Señor. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Quiero dejar ahí, en primer lugar, para señalar lo siguiente. Al día de hoy,
muchos pastores, muchos predicadores, muchos líderes de iglesia desvían su atención de lo sincero por concentrar su atención en lo numeroso de las personas que se congregan en un lugar. Para muchas personas termina siendo determinante en su vida ministerial cuántas personas se congregan, cuántas personas asisten a una reunión de oración, a una reunión de estudio bíblico, a una reunión de predicación y adoración. Y es el número, las estadísticas, cuántos se bautizaron, cuántos hicieron la oración de fe, cuántos se congregaron, cuántos asistieron. Y resulta que la tilde o el acento no debiera estar puesto en eso, porque hemos de decir que las cifras no se compadecen realmente con el número de personas que han nacido de nuevo. Si a cifras vamos, ¿cómo sería diferente en nuestro país si todas las personas que se congregan en iglesias cristianas verdaderamente hubiesen nacido de nuevo? Estamos hablando de aproximadamente 6 millones de cristianos según las estadísticas que maneja la Confederación de Iglesias Evangélicas de Colombia. Aproximadamente 6 millones de cristianos en Colombia solamente. Si 6 millones de personas hubiesen nacido de nuevo, estaríamos hablando de 6 millones de gentes que se comportarían como sal y como luz en medio de esta generación. Estaríamos hablando de 6 millones de personas que van en contra de la violencia, 6 millones de personas que van en contra del abuso, 6 millones de personas que van en contra de la corrupción en todas sus manifestaciones. ¿Ve? De esa manera nosotros estaríamos frente a un panorama de constante cambio para mejorar en Colombia, porque estaríamos hablando de 6 millones de hombres y mujeres plenamente convencidos de los valores del Evangelio, 6 millones de personas plenamente convencidos de que nacieron de nuevo y ahora su vida debe alabar el nombre de Dios, y estaríamos hablando de 6 millones de personas de todos estratos socioeconómicos, de todos niveles de formación académico, de todos niveles de poder adquisitivo. Luego, toda la sociedad debiera estarse viendo positivamente afectada por el Evangelio. Pero lo que tenemos al día de hoy es 1 millón de gentes, ¿verdad? O pudiéramos decir muchísimas personas que se congregan en iglesias, pero que no necesariamente han nacido de nuevo. El texto nos pone frente a una situación similar cuando dice: cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, ¿a dónde? A Betania. Y todas las gentes de Betania son los que días antes habían estado llorando en el sepulcro de Lázaro. Todos esos que habían estado allí planeando, llorando, gimiendo por la muerte de Lázaro, ahora se enteraron que Jesús volvió y corren a ver a Jesús. Y noten ustedes qué es lo que los mueve a ellos. Corrieron en masa para verlo a él y ver también a Lázaro. Es como si se tratara del gran showman, Jesús, y el fenómeno del circo, Lázaro, a quien la gente quiere ir a ver. Muchas personas al día de hoy han convertido a Cristo y a su iglesia en eso, en el showman y en los fenómenos del circo. La gente quiere ir a las iglesias no porque están arrepentidos en su corazón, no porque anhelan escuchar la palabra de Dios, sino porque quieren ver cosas espectaculares. Vamos a ver qué es lo nuevo que hacen. Vamos a ver qué es lo nuevo que nos predican. Vamos a ver qué hacen de novedoso. Y si esa es la expectativa de las personas que se congregan en una iglesia, es la evidencia de que no han nacido de nuevo. Porque los pastores no fuimos llamados para predicar cosas nuevas, sino para predicar cosas antiguas, es decir, para predicar lo que ya fue predicado, que es la santa palabra de Dios. Cuando un predicador comienza a predicar cosas novedosas, ahí debiéramos preocuparnos,
porque entonces ha dejado de predicar la palabra de Dios para comenzar a predicar ahora sus propias imaginerías, sus propias opiniones, sus propias elucubraciones acerca de alguna cosa, ¿ve? Entonces, estas gentes están yendo para ver a Jesús y para ver a Lázaro, pero no necesariamente porque están persuadidos de que Cristo es el Mesías y que Lázaro fue resucitado por el poder de Dios. Más bien están allí porque quieren ver, como diríamos en muchos lugares de manera coloquial, están noveleriando, ¿verdad? Están viendo una telenovela, pero más nada. No hay algo que les provoque arrepentimiento en su corazón. ¿Ve? Ahora hay un segundo olor. Este olor de la multitud es el olor a la curiosidad mórbida. Pero en el mismo texto aparece un segundo olor putrefacto. Versículo 10 dice, entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Si el olor de la curiosidad morbosa de la multitud resulta desagradable, el olor de la actitud de los líderes religiosos resulta todavía más asqueroso, porque se supone que los líderes religiosos son los que conocen la palabra de Dios y ellos debieran estar en primera línea adorando a Jesús. Pero ahora lo que ocurre es que los líderes religiosos de Israel, los líderes religiosos de Jerusalén, no están conformes solamente con matar a Jesús, sino que también quieren matar a Lázaro. Porque ocurre que Lázaro es la prueba fehaciente del poder y de la gracia con la que Jesús ha obrado y ha demostrado que verdaderamente Él es el Mesías enviado por Dios. Entonces noten que esto es olor a muerte, olor a una conspiración para matar. Y el texto comienza en un punto muy alto, señalando el olor fragante del perfume, el olor fragante de la vida de María adorando al Señor. Pasa a un olor desagradable que es la mezquindad de Judas disfrazada de religiosidad. El texto recupera el olor fragante cuando Jesús se muestra él mismo diciendo, yo soy el sacrificio de olor fragante, yo soy el sacrificio por el pecado, yo soy el sacrificio por la culpa, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero inmediatamente después que Jesús ha hecho ese anuncio, aparecen entonces las gentes con un olor de curiosidad morbosa que no se compadece en nada con el olor agradable del verdadero arrepentimiento. Y aparece luego esta población de líderes religiosos con un olor putrefacto de muerte, un olor mortecino de un grupo de personas que ahora no solo conspiran para matar a Jesús, sino que también conspiran para matar a Lázaro. Y si usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Ocurre que en muchos momentos la iglesia, usted y yo, pudiéramos llegar incluso a conspirar contra Dios para sacarlo de nuestra vida, porque ocurre que no nos gusta que Dios nos llame para vivir en santidad. No nos gusta que Dios nos llame para asumir compromisos de una vida recta delante de Él. Y en ese sentido, muchas personas quieren sacar a Jesús de la ecuación y quieren sacar a los siervos de Dios de la ecuación porque se les han convertido en una piedra en el zapato. Porque ocurre que cada vez que la palabra de Dios es predicada, debiera provocar incomodidad en nosotros. Porque siempre que nos exponemos a la palabra de Dios, ella nos deja ver lo que necesitamos cambiar de nuestra vida para convertirnos en verdadera adoración delante de Dios. El texto dice que los líderes religiosos están supremamente incómodos porque la gente ahora va detrás de Jesús. Al día de hoy, usted y yo debiéramos estar felices cuando la gente verdaderamente va detrás de Jesús, porque es a Él
al que hay que seguir. Amados hermanos y amados amigos, ustedes no siguen a un predicador, ustedes deben seguir a Cristo, porque Cristo fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Ningún predicador, ningún pastor ha hecho semejante cosa por usted, porque de hecho los pastores y predicadores también necesitamos seguir a Cristo, porque Él es el dueño del rebaño, porque Él es el dueño de la iglesia y porque Él es el único y verdadero redentor de la vida de todos nosotros. Nosotros también necesitamos que perdonen nuestros pecados, y el que perdona es Cristo, el que perdona es Dios, el que liberta es Dios. De manera que cuando nos aproximamos a este texto que nos habla de nuestro Señor como sacrificio de olor fragante, estamos delante de un texto que anticipa el sacrificio vicarial de Cristo Jesús. Y de nuevo, el único vicario de Dios en la tierra se llama Cristo Jesús. Y una vez que Cristo fue elevado en gloria a los cielos para estar con el Padre Celestial, el único vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. El único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Ningún ser humano, ninguna institución se puede arrogar semejante título, semejante honor, porque Dios se representa a sí mismo por medio de su Espíritu Santo. De manera que Dios nos permita a través de esta palabra reflexionar y que nuestra vida se convierta en una ofrenda de olor agradable delante de Dios. Recuerde que Dios no está tan interesado en lo que usted da como en lo que usted es. A Dios le importa primero lo que usted es, y eso es lo que le da sentido a lo que usted hace. En segundo lugar, que Dios nos permita reflexionar si somos nosotros personas con una apariencia de piedad pero con un corazón mezquino. Luego, que Dios nos permita reflexionar si somos nosotros de los que se congregan por mórbida curiosidad o de los que nos congregamos porque verdaderamente hemos conocido a Cristo. Y luego, que Dios nos permita reflexionar también si acaso somos nosotros de los que queremos con una apariencia religiosa sacar a Dios del camino, porque resulta muy incómodo para nosotros un Dios que nos insta, que nos conmina, que nos exhorta constantemente a vivir una vida de santidad que lo agrade a Él. Oremos y démosle gracias al Señor y preparemos también nuestro corazón para participar de la cena del Señor. Padre amado, estamos delante de ti, con el corazón lleno de agradecimiento, con el corazón lleno de adoración por ti, Señor, porque nos has permitido conocerte y conocer tu gracia y conocer tu amor y tu rectitud y tu santidad. Y hoy queremos no solamente darte adoración, queremos entregar nuestra vida como ofrenda viva, santa y agradable delante de ti, Señor. Ese es nuestro culto racional, es nuestro culto reflexionado, pensado, meditado delante de ti, Señor. Padre, tú eres el único que merece que pongamos nuestra vida a sus pies. Tú eres el único que merece toda gloria y toda honra, y por eso queremos adorarte. Y queremos rogarte, Señor, que nos despojes de toda apariencia hipócrita y que nos des un corazón sincero para adorarte. Que nos des un corazón que anhela conocerte cada día, y conocerte para amarte, y conocerte para adorarte, y conocerte para servirte, Señor. Y Padre Celestial, ayúdanos en todo tiempo a someter nuestra vida a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y Jesús, gracias, porque solo tú podías haber ofrecido un verdadero sacrificio de olor fragante. El olor fragante en este texto ni siquiera es el perfume de María. El olor fragante en este pasaje y en toda la vida es tu vida ofrecida como sacrificio en la cruz del Calvario. Al día de hoy nosotros como iglesia podemos aproximarnos a esta mesa que nos recuerda que tú te entregaste
entregaste tu cuerpo y vertiste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Y somos grandemente privilegiados de poder acercarnos a la mesa para participar del pan y la copa. Amados hermanos, si ustedes tienen a la mano el pan y la copa, por favor, tómenlos. Y allí donde ustedes se encuentran, denle gracias al Señor por este pan y esta copa que son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él entregó su vida por usted y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si verdaderamente usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces participemos juntos del pan y la copa. Mientras participamos del pan y la copa, adoremos al Señor. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre, el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Padre, por tu palabra damos infinitas gracias, por el privilegio de estar juntos, congregados a través del internet, Señor. Gracias porque sin merecerlo nos incluiste, Señor, en esos redimidos por tu sangre, en esos restaurados por tu sacrificio, en esos hijos adoptados para el Padre Celestial a través de tu muerte y de tu resurrección. Hoy damos gracias por tu palabra y pedimos que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo a ponerla en práctica en nuestra propia vida. Y queremos colocar, Señor, en tus manos este resto de domingo y esta semana que estamos iniciando, porque necesitamos ser guiados por ti, ser enseñados por ti. Anhelamos hacer tu voluntad, Señor, pero por nuestros propios medios no podemos. Abre nuestros ojos cada vez que meditamos en tu palabra para que podamos conocerte y conocer tu camino, Señor. Y a través de tu Espíritu Santo vence en nuestro corazón, vence en nuestra vida, de tal manera que podamos ser una generación de hijos obedientes que te aman y te conocen y han dedicado su vida entera para adorarte en el trabajo, en el estudio, en la familia y donde quiera que nos encontremos, Señor, que nuestra vida sea olor fragante delante de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy, muy grande les enviamos desde aquí. Les amamos, les llevamos en nuestro corazón y hasta una próxima ocasión, cuando volvamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Hasta pronto.